Buenos días a todos, hermanos. Esperamos en este domingo 3 de mayo que el Señor esté tocando a sus corazones, a sus vidas. En este momento vamos a empezar a alabar su nombre. Yo los invito a que dispongan su corazón en sus hogares, que si quieren ponerse de pie, pues se pongan de pie, que cierren sus ojos, pero que esta alabanza, hermano, no solamente sea como estar expectantes, ¿no? Sino participemos en esta alabanza ahí en nuestros hogares, cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos, porque el principal motivo de que nosotros podamos grabar estas alabanzas pues es para la honra y para la gloria de Dios. Pero es importante que ustedes también participen ahí donde están y que dispongan su corazón. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por permitirnos alabar y proclamar tu nombre una vez más, Señor. Gracias, Señor, te ponemos esta alabanza, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas, Señor, y que sea esta alabanza como un perfume agradable a tus pies, Señor. Recíbela, Padre. Lo hacemos, Señor, con un corazón, Señor, agradecido. Lo hacemos con un corazón, Señor, que depende completamente de ti. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre. Bendice nuestros corazones, Padre, y suple la necesidad en nuestro espíritu, Señor. Tú la conoces, Padre, y aquí estamos en este momento, Señor, para que tú suplas en nuestras vidas, Señor, cada una de las necesidades que tenemos, Señor, y para que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al
le adoramos, levantamos nuestra alabanza a ti, Señor. Recibe adoración. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Jesús. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se abra y a la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, a la gente amar y los oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo delante de ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que bendecidos en el Señor. En este domingo pues vamos a compartir la palabra. El Señor ha venido hablándonos a unos y a otros de diferentes formas. Y bueno, en esta semana, en estos días, pues me ha dado esta palabra para poderla compartir con ustedes. Y cómo vivir en tiempos peligrosos, ¿no? Cómo vivir en estos tiempos que son difíciles. Hemos vivido desde hace algunos años, ¿no? Ya con mucha confusión en el mundo, en nuestro país. Ha habido catástrofes naturales, ¿no? Hemos vivido en corrupción, en inmundicia, tiempos de negación a la palabra de Dios y tiempos de negación a todo lo que es moral, ¿no? Y yo platicaba con mis hijas en la semana y ellas me decían, y me hacían algunas preguntas, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué hay tanta diferencia entre qué es ser bisexual, ¿no? ¿Qué es ser homosexual, ¿no? Cosas que ellas están escuchando, que ellas están escuchando en los medios, que eso está bien, que eso es normal. Y son cosas que hasta hoy en día han sido difíciles para nosotros, ¿no? Como papás, y también difíciles para la iglesia, ¿no? Porque tenemos que vivir contracorriente a todas estas situaciones y bueno, hoy en día vivir en medio de esta pandemia. El Señor me daba esta palabra y nos hablaba mucho a través de la vida de Elías, ¿no? Un hombre que vivió tiempos difíciles como los que vivimos nosotros ahora, donde tuvo que enfrentar hambre, donde tuvo que enfrentar persecución, ¿no? Donde vivió tiempos igual de apostasía, ¿no? Donde se negaba totalmente la fe hacia Dios. El pueblo de Israel estaba separado, se habían olvidado de ese Dios, ¿no? Que los había llevado, que les había dado y les había entregado tantas cosas, tantas victorias, y él tenía que vivir en ese tiempo. Y Dios me hablaba mucho a través de la vida de Elías y muchos a lo mejor hoy en día, ¿no? Mucha gente, muchos familiares, ¿no? Yo he escuchado comentarios donde dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios, no? Tal vez a Elías también pueden preguntarle, ¿no? ¿Dónde está ese Dios de Elías? Y a veces hacemos mal esa pregunta porque Dios espera de nosotros una respuesta, espera más bien que nosotros seamos como ese Elías, ¿no? Y bueno, entre esas cosas que él tuvo que vivir, él tenía que hacer su obra, tenía que seguir hablando de Dios en contra de lo que fuera. Hoy en día Dios nos llama a vivir de esta manera, ¿no? A vivir no solamente sobreviviendo, sino sobreponiéndonos a todas estas situaciones, ¿no? A esta situación tan difícil que vivimos hoy en el mundo, en nuestro país. Dice el Señor que nos sobrepongamos y que vivamos en victoria, ¿no? En el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas. De verdad que a veces creemos que tener fe es decir, sí, yo creo, yo creo. A veces no es necesario que lo digamos constantemente, simplemente orar con la certeza de que el Señor va a hacer una obra, ¿no? Tener esa confianza completamente y siempre sabiendo que el poder viene en su nombre, en el nombre de Jesús, en ese poder en el que nosotros como sus hijos tenemos la herencia. Y bueno, si quieren, me gustaría que me acompañaran a leer Primera de Reyes 17, en el versículo 8. Vamos a leerlo rápidamente. Sí voy a leer casi todo el capítulo para que podamos de ahí encontrar algunos puntos, ¿no? Muy importantes. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, no, estoy leyendo en otra cita. En el 17:8, estaba leyendo el 18. Dijo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda
que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por una vez más, Señor, permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora que toques nuestros corazones, Señor, que toques nuestros pensamientos, Señor, y que esta no sea palabra, Señor, que provenga de mí, Señor, sino que tú hables, Señor, a través de tu hija, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a nuestros hermanos en sus casas, Señor, para que puedan, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres hablarles en esta mañana, Señor. Yo te ruego que que ellos pongan, Señor, un corazón dispuesto, Señor, para escuchar de ti, Señor, y para saber, Señor, en qué manera quieres obrar en sus vidas, de qué forma, Señor, tú quieres glorificarte en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un versículo que nos habla y que tal vez muchos hemos escuchado acerca de la vida de Elías y de esta viuda, ¿no? Cómo Dios lo manda, ¿no? Lo manda después de un tiempo que él estaba solo, ¿no? Estaba solo, donde había sido alimentado por los cuervos, donde había estado tomando agua de ese arroyo hasta que el arroyo se secó. Después Dios lo envía a este lugar. Y algo que Dios me mostraba aquí es que Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Dios tiene cuidado de todos aquellos a los que Él ama, ¿no? En Deuteronomio 31:6 dice que Dios sabe guardar a los que le pertenecen. ¿Y quiénes son los que le pertenecen? Los que le pertenecen son sus hijos, los que le pertenecen son los que confían en Él y son los rectos de corazón. En Salmo 37:23 escribe David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui, dice David. David ya no es un niño, no es un joven, ya es un viejo, ¿no? Y él ha aprendido y él ha experimentado a vivir de diferentes formas, que Dios no desampara a los que son justos, a los que buscan su verdad. Y Dios me hablaba y me decía que Él tiene cuidado de nosotros, de los que le pertenecemos, ¿no? De los que somos sus hijos, de los que confiamos en todo tiempo en Él, en su palabra, en sus promesas. Y dice en el 28, ahí mismo en Salmo 37:28, dice: porque Jehová ama la rectitud
y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Dios me hablaba muy fuerte a través de esta palabra y me decía, tú me perteneces, ¿no? Tú eres mi hija, tú tienes que confiar en mí, pero también tienes que vivir en rectitud, ¿no? Tienes que día con día lavar tus vestiduras, ¿no? Buscar mi rostro. Y Dios nos habla en todo tiempo, si nosotros escudriñamos la palabra, nos está hablando constantemente de esa limpieza, ¿no? De esa rectitud de corazón que busca en los que lo aman, en los que le pertenecen. Y Jesús también lo dice, ¿no? En Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás es añadido, ¿no? Esa es una versión de Jesús de esto, ¿no? O sea, nos está diciendo, búscame primero a mí. Búscame, ¿no? Sé limpio, sé recto, búscame todo día. Y yo voy a tener cuidado de ti, ¿no? Si Dios tiene cuidado de cada cosa en este universo, ¿no? De las flores, dice en Mateo, ¿no? Si Dios tiene cuidado de los animales, si Dios tiene cuidado de los pájaros, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos? Pero dice que lo busquemos. Y Dios me hablaba en esta semana porque, como comentaba al principio, son tiempos peligrosos. Tiempos en los que se confunde, ¿no? En los que se confunde, nosotros tenemos que estar constantemente instruyendo a nuestros hijos, instruyendo a nuestros jóvenes, porque hoy en día es un día peligroso, de mucha confusión, donde en los medios de comunicación, donde la gente afuera, ¿no? Donde incluso en las escuelas, en las universidades, ya se está enseñando que eso es normal, que eso está bien, no pasa nada, ¿no? Y teníamos mucho tiempo ya viviendo así. Se empezaron a venir situaciones difíciles en nuestro país, ¿no? Con diferentes manifestaciones y situaciones que incluso las autoridades y los gobiernos están apoyando hoy en día, ¿no? Y ahora vivimos esta pandemia. El Señor nos dice, es un tiempo de reflexión, porque es un tiempo peligroso y nosotros, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? A veces solamente reclamamos y decimos, ¿dónde está ese Dios, no? Poderoso, que puede venir y sanar. Y Dios nos dice, ¿y dónde están esos hijos míos, no? Que se levantan por la verdad. ¿Dónde están esos Elías de Dios, no? Y Dios nos habla muy fuerte a través de esto. Ahí en este capítulo en el que acabamos de leer, en el versículo 10, en el versículo 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta parte nos trae una enseñanza muy, muy clara, donde el Señor nos dice que lo pongamos en primer lugar, ¿no? Elías le dice a la viuda, pues primero tráeme a mí y después para ti y para tu hijo. Y sabes, ella pudo haber dicho, pero ¿por qué, no? Si solo hay, ¿qué tal si no alcanza? Ella pudo pensar eso, ¿no? ¿Qué tal si después te doy a ti y ya no hay para mi hijo, y ya no va a haber para mí? Y sabes, ella no preguntó más, ella hizo como Elías le dijo, ella hizo primero para él y después hubo en abundancia para ella y para su hijo. Dios nos llama aquí como primer punto a ponerlo a Él en primer lugar. En estos tiempos peligrosos, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios primero nos va a dar resultados en nuestra vida de mucha bendición. Nos va a traer frutos y Dios se va a poder glorificar en nuestras vidas. Es verdad y es una realidad que en estos tiempos que estamos viviendo peligrosos, poner al Señor en primer lugar funciona. Eso es real, eso es verdaderamente real. Yo he vivido y he experimentado esta palabra en algunas partes en mi vida, pero yo creo que la que me marcó más, la que tuvo una enseñanza muy, muy fuerte en mi vida fue cuando nació mi hija mayor. Cuando ella nace y tiene todas estas complicaciones en el parto, ¿no? En los últimos meses de mi embarazo fue complicado. Y cuando todo esto sucede, yo recuerdo que yo oraba, ¿no? Yo oraba y le decía, Señor, sánala, Señor, ayúdala, ¿no? Yo sé que
que tú vas a sacarla adelante. Mi hija estaba en terapia intensiva, ¿no? Tenía muchas complicaciones en su cuerpo y yo le decía, Señor, sánala, Señor, restáurala completamente. Y sabes, orar y pedirle al Señor tu deseo no es malo. Eso está bien. El Señor quiere conocer qué es lo que tú quieres, quiere conocer qué hay en tu corazón. Pero sabes, antes que todo eso, Él quiere que tú le des a Él el primer lugar. Tú le digas, Señor, haz tu voluntad. Sabes, yo me siento así, pero haz tu voluntad. Y a mí me costaba mucho trabajo hacerlo. Mi esposo me decía, es que hay que pedirle a Dios que haga su voluntad. Y yo me negué un tiempo, yo le decía, sí, pero yo no lo pedía. Yo no le daba ese primer lugar al Señor. Y después de un tiempo lo hice porque conforme pasó el tiempo Dios fue quebrantando más mi corazón, hasta el punto que dije, sí es cierto, yo tengo que decirle al Señor que Él tiene que hacer su voluntad. Señor, tú eres lo primero y tu voluntad en nuestras vidas es perfecta, así es que yo te doy ese primer lugar en mi vida y haz tu voluntad. Y cuando el Señor empezó a hacer su voluntad, lo primero que cuando yo pude hacer esa oración, ¿no? En fe, lo primero que hizo el Señor fue darnos paz. Nos dio paz, nos dio tranquilidad y después empezó a hacer su obra, empezó a restaurar, empezó a sanar. Lo que no funcionaba en su cuerpo de mi hija empezó a funcionar, sus pulmones, sus riñones. De estar completamente muy grave en terapia intensiva, pudieron, ¿no?, ya cambiarla a un cunero. Y esa experiencia que nosotros vivimos, lo primero que nos dio, el darle ese primer lugar al Señor, fue poder ayudar a otros. Fue poder vivir afectando a otros. El Señor no quiere que nos quedemos solamente sobreviviendo en tiempos difíciles. Quiere que nos sobrepongamos y vivamos en victoria. Pero no solamente para vivir en victoria y quedarnos ahí, ¿no?, con esa victoria, sino que Él quiere que contagiemos a otros, quiere que vayamos y afectemos la vida de alguien más. ¿Con qué? Con eso que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes? En ese momento nosotros pudimos conocer a otras personas que vivían y experimentaban la misma situación que nosotros, y a través de lo que Dios había hecho en nosotros, la paz que nos había dado, el gozo, el que haya empezado a restaurar la vida de mi hija conforme a su voluntad y en su tiempo, donde ya había hecho Él un trato con nuestro corazón, sobre todo con el mío, ¿no? Dios empezó a hacer una obra tan maravillosa y nosotros pudimos experimentar el poder contagiar a otros. Nosotros podíamos orar con otros papás que vivían esa misma situación, nosotros podíamos pedir por sus hijos también, y ellos podían recibir el consuelo de Dios. Ellos pudieron empezar a conocer a Dios, ellos pudieron conocer a Jesús y conocer que había un Dios. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias, el Señor quiere que las compartamos, que vayamos por más, ¿no? Y no necesitamos grande conocimiento. A veces creemos que necesitamos tanto conocimiento, es que yo casi no sé de la palabra. ¿Sabes? El gadareno, ¿no? Ese gadareno que fue libre, que Jesús llevó, que Jesús llegó y tuvo misericordia de él. El que vivía encadenado, ¿no?, en los sepulcros. Ese hombre endemoniado. Cuando vino Jesús y lo liberó, hizo esa obra, lo único que le dijo Jesús fue, ve y habla, ¿no? Habla a otros de lo que ha pasado aquí, de lo que yo he hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así es que Dios no quiere que tengamos grande conocimiento. Es importante que leamos su palabra, es importante que nos alimentemos, es importante que conozcamos. Pero si tú apenas has conocido, pero si tú crees que porque no conoces no puedes compartir con otros, yo te digo que sí puedes hacerlo. Puedes hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes empezar por eso. Todos podemos empezar por eso. Es necesario, dice el Señor, que compartamos sus milagros, que hablemos de lo que Él ha hecho en nosotros, para que otras personas puedan venir a Cristo, porque están necesitadas como nosotros estamos también. Yo sé que muchos hemos experimentado, ¿no?, el poder, hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y poner a Dios en primer lugar, a veces creemos que solamente es en eso, ¿no? Señor, pues haz tu voluntad. Pero Dios
nos habla de tantas maneras y hay tantas maneras de ponerlo a Él en primer lugar, como por ejemplo en nuestros planes, ¿no? En nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en cada una de estas cosas. Algo muy importante en nuestras primicias, en nuestros diezmos, ¿no? Hace unas semanas, pues el pastor nos exhortaba a todos y Dios lo usaba, porque yo sé que tocó mi corazón, ¿no? Yo decía, sí es cierto, ¿no? A lo mejor no tengo mucho, pero el Señor siempre nos ha dicho que de eso que tengamos lo demos. Lo que hizo esta mujer, ¿no? Ella no tenía, pero de eso que tenía dio primero. Y el Señor nos dice también en esta mañana de tu diezmo, ¿no? El dar el diezmo al Señor, el dar el diezmo a nuestro Dios, hermanos, no es más que un reflejo de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay codicia, ¿no? Hay escasez, hay incredulidad, ¿no? Porque si doy, me voy a quedar sin nada. El Señor, cuando nos llama a traer el diezmo, primeramente es para que nosotros veamos, ¿no? El reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y también Dios quiere que de esta y de muchas otras formas mostremos que Él es lo primero en nuestra vida. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a desamparar. Es un principio básico que no tenemos que olvidar. Si nosotros ponemos a Dios primero en nuestras vidas, es un principio que Él nunca nos va a desamparar. Sea cual sea la situación, nosotros debemos de creer que la provisión de Dios está en camino. Siempre debemos de saber que la provisión de Dios está en camino. Elías lo experimentó. Si nosotros leemos todo el capítulo de 17, vemos cómo en ese tiempo de sequía, Elías es alimentado por cuervos, ¿no? Elías está bebiendo agua de un arroyo y después ese arroyo se seca, pero el Señor le dice a dónde tiene que ir. Le dice a dónde tiene que moverse. Él le muestra el camino para que él pueda seguirle proveyendo, para que él no quede desamparado. Y él lo cree y él lo hace. A veces el camino hacia esa bendición, a veces el camino para nosotros puede ser la soledad, ¿no? En el caso de Elías, pasó así. Él vivió un tiempo solo, estuvo en algún tiempo en soledad, apartado de todo, pero él recibió la provisión de Dios. A veces el camino para poder recibir esa respuesta de Dios también es por medio de la escasez. Y sabes, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque creo que es importante que no nos dejemos llevar por todas esas enseñanzas, ¿no? Donde nos dicen que, donde nos hablan y nos dicen que si no vivimos abundantemente, no hay bendición de Dios. ¿Sabes? No siempre es así. No siempre es así. A veces es necesario que tengamos escasez porque a través de eso Dios toca nuestros corazones. Y aparte la escasez no solamente puede ser en lo natural, ¿no? A veces necesitamos que el Señor venga y nos llene con su espíritu de todo eso que nosotros estamos en ese momento necesitando. A veces también el camino puede ser la enfermedad, ¿no? ¿Cuántos no hemos vivido en tiempo de enfermedad? Y cambia en automático nuestra percepción, ¿no? de la vida, nuestra percepción de la forma de vida, nuestra percepción de nuestra vida espiritual. Dios a veces es necesario que nos haga pasar por estas situaciones, ¿no? A veces el camino puede ser una persona y, ¿sabes? Puede parecer irreconocible. A mí me pasó, porque yo recuerdo cómo en este testimonio que les compartía, pues mi esposo constantemente me decía, oye, es que tenemos que pedirle al Señor que haga su voluntad. Y yo no le quería escuchar. Mucho tiempo no le escuché, ¿no? Tal vez semanas yo pasé y yo decía, pues sí, pero no, yo creo que Él no está bien. Lo que Él me está diciendo no está bien. Y en mi necedad, yo no escuchaba que era el Señor el que me estaba enviando una persona que me decía, mira, yo voy a hacer la obra, pero yo quiero que hagas esto, ¿no? Yo quiero que pongas esta petición bajo mi voluntad absoluta. Y yo no quería escucharlo. A veces el Señor puede enviarnos por ese camino, ¿no? Que puede ser a través de una persona. Elías ayudó a la viuda. Es algo muy importante, ¿no? Él ayudó a la viuda
pero también ella lo ayudó. Y, ¿sabes? Elías pudo haber pensado, bueno, ¿a mí qué me puede ayudar esta mujer, no? Si no tiene nada. Si pues llegó a donde ella vivía y ella no tenía nada, ¿no? No tenía prácticamente nada. Él pudo haber pensado, pues, ¿cómo me puede ayudar ella? ¿Sabes? Ella lo ayudó. Dios lo envió a ese lugar para que él también fuera bendecido a través de ella, a través de su obediencia de ella. Porque ella pudo haber no obedecido, ¿verdad? Y decirle, no, pues vete, no te voy a dar nada. Pero ella obedeció. En ese momento ella obedeció y dio en primer lugar lo que tenía. Entonces Dios puede utilizar muchos caminos para hablarnos y para que nosotros escuchemos su voz, ¿no? Y que no nos olvidemos que Él no nos desampara, Él tiene cuidado de nosotros. Aquí vemos también algo muy importante en el, en el versículo 18 de este mismo capítulo. Hay algo muy importante. No debemos de renegar de Dios, ¿no? No debemos de renegar de Dios o de cómo Él hace la obra en nuestras vidas. A veces no nos gusta cómo Dios hace las cosas. Nosotros en ese momento podemos decirle, Señor, ¿por qué no? Yo podía haberle dicho, Señor, ¿por qué no sanas a mi hija, no? ¿Para qué me la diste y ahora me la vas a quitar, no? Pero no es lo mejor hacerlo. No es lo mejor hacerlo. Debemos de en ese momento, en esos tiempos difíciles, es muy fácil que nos airemos en contra de Dios y es muy fácil que reneguemos en contra de Dios. Esta mujer en algún momento lo hizo, ¿no? Había obedecido, pero en el capítulo 18 dice que ella le dice a Elías, ¿no? Cuando su hijo cae enfermo y la enfermedad era tan grave que dice que él murió, ¿no? Entonces ella lo primero que hace es reclamar y dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Para qué hago caso, no? ¿Para qué? Ella empezó a renegar y empezó a reclamar porque no le gustó el camino que Dios usó para tratar con su vida. Y a veces puede pasarnos así. A veces puede que Dios esté haciendo una obra en nuestras vidas, pero sabes, es muy común que queramos enojarnos con Él. Es muy común que las personas lo hagan. Entonces Dios me decía, tengamos mucho cuidado, porque Dios obra conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y puede que no nos guste, y puede que sea doloroso, pero sabes, dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Así es que cada situación en tu vida no es una casualidad. El Señor la ha permitido con un propósito y recibamos esa palabra que Él quiere mostrarnos. Recibamos con un corazón humilde y agradecido lo que el Señor quiere enseñarnos en ese momento. A veces, y yo creo que todos hemos experimentado esa parte en nuestras vidas, que hemos hecho lo correcto, ¿no? Hemos sido obedientes y hemos obtenido resultados que no son buenos. Sobre todo hablando de tiempos peligrosos, ¿no? A veces cuando tú te abstienes de mentir, te abstienes de robar, ¿no? En tiempos difíciles, y en lugar de cosechar algo bueno, vas a cosechar injusticia. ¿Por qué? Porque el mundo no está acostumbrado a eso. Y porque muchas veces en lugar de recibir una bendición por parte de otras personas, vas a recibir algo que no. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo es injusto. El mundo es injusto. Y nosotros, a eso se refiere, ¿no? Ir contracorriente. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a ser obedientes a la palabra del Señor y a cambio no vamos a recibir nada o vamos a recibir resultados que no nos van a gustar. Y muchos ante estas situaciones arremeten en contra de Dios. Bueno, Señor, si yo soy obediente a tu palabra, ¿no? ¿Por qué me estás castigando de esta manera? Cuando Dios está permitiendo cada una de esas situaciones injustas muchas veces para tratar con nuestras vidas, para tratar con nuestro corazón. Cuidémonos de arremeter en contra de Dios en tiempos peligrosos. Si llegamos a ese punto, tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado y de verdad abramos nuestros ojos, porque entonces nos estamos dejando llevar por el espíritu de este mundo, donde el espíritu de este mundo te dice que el tener
todo, ¿no? Lo que tu pensamiento quiere, todo lo que tu percepción, ¿no? Humana te dice que eso es lo mejor para ti, y no lo tienes, ¿no? O no eres recibido como tú esperabas ser recibido, o no eres retribuido como pensabas ser retribuido, y nos enojamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no? Si yo estoy haciendo lo correcto delante de ti. Tengamos mucho cuidado, dice el Señor, ojo, porque entonces nos estamos dejando llevar por el espíritu de este mundo. Y Dios es Dios, y Dios es Dios por encima de todas las cosas, y su voluntad es perfecta, y Él va a hacer en nuestra vida conforme a Él le plazca y conforme a Él vea que nosotros necesitamos. Así es que Dios nos hace pasar por situaciones y momentos donde Él sabe que está forjando algo en nosotros. Él quiere forjar algo en ti, Él quiere forjar algo en mí. Y lo único que Él nos dice es que confiemos, porque Él va a hacer, y Él va a hacer una obra poderosa. En el versículo 20 hay otro punto muy importante, ¿no? Dice el versículo 20, vamos a leer, voy a leerles primero esta parte. Dice, en tiempos difíciles es necesario trabajar por el ministerio de la intercesión, ¿no? El Señor nos está llamando en este tiempo difícil, en este tiempo peligroso, a estar intercediendo. Elías lo hizo. Era un tiempo difícil. Esta mujer, ¿no? Esta mujer sufría por esta situación. Y Elías, pues, pudo haberse quedado callado, pudo haber no dicho nada, pero él se levantó. Él se levantó y dice que clamando a Jehová, Jehová Dios mío, ¿no? Dijo él, aún de la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndome morir a su hijo. Pero lo importante aquí es en el 21, porque dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Dice que se tendió 3 veces, ¿no? Se tendió. Se humilló ante Dios y le dijo, Señor, yo te pido que hagas volver el alma a este niño, ten misericordia. Él intercedió. ¿Y sabes interceder? Significa hablar a favor de alguien, pedir y orar a favor de alguien. Nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo peligroso. Dios nos está enseñando cosas importantes, nos dice que Él quiere el primer lugar en nuestras vidas, nos dice que no importa la situación que venga, nosotros tenemos que confiar en Él y que Él puede utilizar diferentes caminos, pero que tengamos cuidado de no reclamarle, porque todo es bueno para nosotros. Y una vez más ahorita nos está diciendo interceder. No dejemos de interceder. El ministerio de la intercesión es muy importante en nuestra iglesia, es muy importante para nuestro país. En estos tiempos peligrosos que ahora vivimos, dice que Dios, ¿no?, quiere revitalizar el espíritu de la oración y de la intercesión. Quiere levantar. Tenemos que nosotros día a día levantar a Dios una oración, ¿no? Con fuerza, con insistencia. Puede que en la primera no recibamos esa respuesta, ¿no? Pero el Señor nos dice fuerza, perseverancia, insistencia por todas aquellas familias, por todas aquellas personas que están ahorita padeciendo enfermedad, para que Dios les dé la oportunidad de ponerse a cuentas, para que Dios a través de esta situación puedan ellos ser tocados en sus corazones y puedan recibir la palabra. Dios nos está pidiendo interceder, orar, persistir en la oración, no dejar de hacerlo. No porque veamos que no pasa nada, entonces ya no oro. No, mis hermanos, hay que seguir orando constantemente, día con día, darle a Dios ese primer lugar en la oración, en la intercesión por la necesidad de nuestro país. Porque tanto tiempo estamos ahorita ya en casa. ¿Y de qué va a servir si lo hemos desperdiciado? Cuando el Señor dice, persiste en la oración y en la intercesión. Persiste constantemente. No dejes, sé perseverante. Dice en Zacarías que en el 12, ¿no? Dice que el Señor
hablaba y les decía, yo derramaré del espíritu de la oración, yo derramaré de mi espíritu de la oración en mi pueblo. El Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Tomemos esta palabra para nosotros, tomemos esta palabra. Él quiere derramar de su espíritu, ese ministerio, ¿no? Ese ministerio de la oración, ese espíritu de oración, pedirle al Señor. Ay, yo sé que a veces es difícil, ¿no? El levantarnos a orar temprano, el levantarnos y hacer nuestra oración de mañana, el orar, ¿no? En la tarde, en la noche. Pero el Señor quiere que nosotros le digamos, Señor, dame más de tu espíritu de oración. Y el Señor no lo provee. También eso no lo provee. Sabes, hermano, en estos tiempos difíciles tenemos que hacer real la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser real, tiene que ser genuina, y la única manera de que pueda ser es nosotros teniendo esa comunión con su Espíritu, esa comunión con su palabra. No dejemos de hacerlos, no dejemos de hacerlo. Quisiera que leyéramos en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. No dice que oremos tan solo un día sí, no veo respuesta, bueno, entonces ya no oro. No, dice que orando en todo tiempo, con oración y súplica. Dice que Elías lo hizo, ¿no? Dice que 3 veces. ¿Sabes por qué no dejó de hacerlo? Hasta que no recibió la respuesta de Dios. Él clamó por la necesidad de alguien más, por una mujer que sabía que necesitaba y que tenía esa necesidad en ese momento. Y él pudo haber dicho en la primera vez que oró, bueno, pues mujer, ¿no? Pues era voluntad de Dios, pero no, él perseveró. Él sabía que Dios iba a contestar. Y él estaba dispuesto a quedarse ahí orando, intercediendo hasta que Dios trajera su respuesta. Y nosotros tenemos que quedarnos ahí orando hasta que Dios nos responda. Tenemos que pelear esta batalla, tenemos que pelear en victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. El Señor nos suple de todo ello. El Señor nos suple de esa perseverancia, de esa fuerza, de esa constancia. Pero nosotros tenemos que suplicar en todo tiempo. En este tiempo, algo muy importante, y ya para terminar, es que Dios, en el 22, Dios me decía, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles para mi iglesia, para mis hijos, para mi pueblo, es un tiempo en el que Dios nos va a visitar con señales y con milagros, y nosotros perseveramos en Él. Si nosotros perseveramos en Él, Él va a visitarnos. Mientras más difíciles sean los tiempos, más se manifiesta el poder de Dios en milagros y en señales. Y yo lo he experimentado, hermanos. Hay momentos que tú dices, yo ya no voy a poder con esta situación, pero entonces te tomas del Señor y le dices, Señor, fortaléceme, renueva mis fuerzas esta mañana, renueva mis fuerzas en esta situación, renuévame, Señor. Y Él trae un milagro poderoso, obra de una manera que ni siquiera tú habías pensado, porque nuestra mente y nuestros pensamientos son cortos, pero el Señor mira más allá de cualquier montaña, más allá de cualquier circunstancia. Él nos mira desde su reino, Él nos mira con amor y Él sabe lo que necesitamos. Así es que no nos desesperemos, estamos bajo su cuidado, estamos viviendo tiempos donde podremos ver cosas que no veíamos antes. Y es así. Hoy estamos viviendo cosas que tal vez antes no habíamos visto, ¿no? Yo he escuchado a personas pues ya de la tercera edad, aún más grandes, ¿no? Gente que ya tiene 80 años, 85, y asombrados dicen, nunca habíamos vivido algo así. Tanto tiempo encerrados, ¿no? Con un virus como este. ¿Sabes? Hoy estamos viviendo tiempos diferentes, pero el único que no cambia es el Señor. Su palabra permanece para siempre y es verdad. Así es que tomémonos de ella. Elías recibió un milagro en un tiempo bien difícil, ¿no? En el momento más difícil que él no sabía qué hacer, le decía, Señor, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Señor quiere usarte de esta manera. El Señor quiere hacer milagros a través de tu vida, quiere traer esas señales de poder, pero necesitamos de su espíritu en nosotros, necesitamos ponerlo a Él en primer lugar, necesitamos perseverar en la oración por nuestra familia. Tú conoces a alguien que está enfermo, yo lo sé. Tú conoces en este momento difícil a alguien que tiene necesidad. Persevera a diario en la oración por esa persona y Dios va a hacer una obra. Y sabes, tal vez no podamos salir a visitar a la gente, pero sí podemos hacer una llamada y decirle: oye, sabes que yo quiero hacer una oración por ti por teléfono, porque el Espíritu de Dios tiene poder y a ti puede llegar esta oración y Dios puede sanar a través de que tú creas y puedes compartirle y puedes hablarle de Jesús, puedes hablarle de cómo Jesús nos ha hecho libres y de que si vivimos en esta tierra, para Él hemos vivido, pero que aún si enfermáramos y tuviéramos que partir, sabemos a dónde vamos, partimos ante su presencia porque a Él pertenecemos y Él tiene cuidado de nosotros. En estos tiempos Dios busca corazones consagrados, gente que persista. Entonces, hermanos, vamos a creer. No tengas temor de orar por nadie. Aférrate a su palabra. No tengas temor. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que me ha permitido compartir con ustedes. Y ya para terminar, nada más quisiera que leyéramos en Santiago 5. Si me acompañan a Santiago 5 y terminamos. Dice Santiago 5:15. Y si la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor quiere que oremos por todo el necesitado, que intercedamos y que nosotros permanezcamos en Él. Él quiere eso porque Él quiere salvar. Él a eso vino a salvar a todo aquel que en Él quiera creer, que tenga el deseo de que Dios haga algo poderoso en su vida. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por esta palabra, por permitirme compartirla con ustedes, y gracias a ustedes por su tiempo, por su disposición. Yo los invito a seguir durante la semana, ¿no? El miércoles, ¿no? Seguirnos conectando como lo hacemos por WhatsApp los viernes, para seguir en la oración y en nuestros hogares escudriñar su palabra, leerla, decirle: Señor, dame entendimiento. Y sabes, muchas cosas no las vamos a entender, pero el Señor es fiel. Y si tú al siguiente día vuelves a leer eso y le dices: Señor, revélame tu palabra, dame entendimiento, el Señor te va a ir dando ese entendimiento. Y muchas cosas que el Señor quiere hablarnos y quiere mostrarnos, ¿no? A través de su palabra. Les doy gracias por su atención, que Dios los bendiga, cuídense mucho, seamos precavidos, ¿no? En este tiempo. También hagamos nuestra parte, ¿no? Respetemos todas las órdenes que nos han dado nuestras autoridades, y Dios los bendiga. Dios bendiga a sus familias y estamos en contacto.
la gloria en esta mañana, Señor. Te adoramos, te necesitamos. Nuestra alma te busca. Dile, mi alma te anhela, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, aquí con nosotros. Recibe nuestra alabanza, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Reciban un abrazo fuerte, hermanos, donde quiera que estén, en sus casas. Dispongan su corazón para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para estar confiados en Él y ponerla en práctica. Dios los bendiga, hermanos.